Nos acompaña Miguel Antezana, analista político, para hablar de este tema. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, coméntanos, ¿cómo ves tú las encuestas? En realidad aumenta ligeramente la desaprobación de Dina Boluarte y al revés en este Congreso de la República insólitamente. ¿A qué lo atribuyes? Y en segundo lugar, si crees que es posible que, dadas las circunstancias, puedan ambos poderes y sus conformaciones permanecer hasta el 2026, que parece claramente que es su pretensión. Bueno, yo creo que la foto se está repitiendo, ¿no? Como tú dices, con solamente una ligera variación, un punto porcentual en realidad que aumenta la desaprobación de Dina Boluarte. Pero en realidad las razones han cambiado, pero se mantienen las circunstancias de desaprobación del gobierno. ¿A qué me refiero? Si estamos hablando hace que algunas semanas, las principales causas eran precisamente la manera en que enfrentaban las protestas. Ahora las causas de desaprobación se han movido a la manera que está enfrentando la emergencia por el tema climatológico en el norte del país. Sin embargo, también yo creo que una de las constantes que viene en todo este tiempo, desde que asumió el gobierno en diciembre del año pasado, es precisamente la manera también de manejar el tema económico. A nivel político, sabemos que Dina Boluarte se ha mantenido soportada principalmente por el Congreso de la República y, como tú mencionaste hace un momento, también porque de alguna manera se ha visto apartado, enterrado, archivado el tema de las elecciones, porque tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo les interesa quedarse hasta 2026. Correcto. Ahora, por el lado del Congreso, lo que sí cambia, es interesante ver ese aumento de la aprobación y hay diversas miradas también. Por un lado, también ese apoyo ha venido precisamente por eso, porque han contribuido, entre comillas, a la gobernabilidad y han dejado de lado el tema de la vacancia. Quizás para algunas personas eso ha sido para quien tiene la balanza hacia al lado de la aprobación, pero para otros también puede ser por el lado de que están fiscalizando el gobierno, porque recuerda que también siguen las presiones de interpelaciones a los ministros, siguen haciendo el trabajo de fiscalización, aunque, como te digo, son diversas miradas, posturas contrapuestas, desde cada uno de esos lados es lo que pudiera haber alimentado este ligero incremento en la aprobación del Congreso. Tengo la impresión de que hemos entrado a una etapa de, a ver, lo podemos llamar Guerra Fría. El Congreso va a hacer su trabajo de fiscalización controladamente, ¿no? Pues sí, nos toca interpelar a los ministros. En su momento, cuando las papas quemaban, no llamaron ni al ministro del Interior ni al ministro de Defensa por las 60 víctimas mortales producto de la represión de las manifestaciones. Ahora lo hacen con el ministro de Defensa por el tema de los soldados que murieron atravesando el río cuando el puente estaba tomado. Pero digamos, el verdadero asunto de fondo no se está abordando frontalmente desde el Congreso y tampoco desde el Ejecutivo, que es lo que más se le reclama. Antes de que alcance directamente a la presidenta la responsabilidad, son sus ministros los fusibles y ahí están blindados por Otárola y por aparentemente un consenso de que nada se mueva porque, digamos, las cosas están así, ya se aplacó la movilización social. No sé si permanentemente, yo creo que no, y esto se puede reactivar en cualquier momento. Ciertamente que es así, pero también veamos en juego el papel, lo que ha venido jugando, el papel que ha venido desempeñando la izquierda, que ahora resulta que es oposición, la izquierda con Perú Libre y todos estos partidos también que lo acompañaron hasta diciembre de 2022 cuando Castillo era gobierno. Y precisamente lo que está haciendo todo lo que no se considera izquierda es de alguna manera mantener esta estabilidad con este jueguito que tú estás diciendo que es llamado como especie de guerra fría, como una paz implícita en la que no nos dañamos, porque en la medida que no nos dañamos nos mantenemos hasta el final del periodo. Claro. Exacto. Porque entonces fíjate que el conflicto llevaba y reavivaba precisamente esta postura de que hay elecciones generales. Sin embargo, al haber elecciones generales era simplemente repetir el círculo vicioso porque teníamos las mismas reglas de juego. O sea, si vamos a elecciones, se repite la historia y podemos repetir entonces una situación peor que la de Castillo en el gobierno. Correcto. Por lo tanto, mientras tanto, y mientras no se haga ninguna reforma, ninguna modificación, entonces a ambas partes, legislativo
y Ejecutivo les conviene mantenerse sus cargos. La izquierda es la que está jugando en solitario, que no tiene argumentos como para contrarrestar lo que está sucediendo, y además un elemento de coyuntura. Mientras tengamos emergencia climatológica, emergencia de algún tipo, eso por supuesto va a dejar en segundo plano el tema político. Y ciertamente que ahora es necesario que el Ejecutivo y el Legislativo, en lo que le pueda corresponder, trabajen a favor de que se solucionen estos problemas. Ya se habla de un fenómeno del niño costero que estamos viviendo, pero también se está anticipando que el próximo año vamos a tener un fenómeno del niño recargado, entre comillas, y deberíamos desde ya comenzar a trabajar. Si con esta emergencia parcial estamos sufriendo todas estas consecuencias, imagínate con una emergencia de mayor magnitud. ¿Qué es lo que le conviene al país, Miguel? Yo escucho en algunos círculos que dicen lo que más nos conviene es que aun cuando tengamos un Congreso que no nos representa, absolutamente desprestigiado. 4 congresistas a las que se les acusa de recortarle los sueldos a sus trabajadores. El presidente de la Comisión de Presupuesto, el señor Luna Gálvez, tiene a su candidato a la presidencia preso, y al candidato a la alcaldía preso, a Daniel Urresti, y él procesado por corrupción, como su hijo. Tenemos ¿cuántos congresistas cuestionados? 1 también preso preventivamente por violación. O sea, puedo seguir nombrando las razones por las que este Congreso tiene 80% de desaprobación. Y Dina Boluarte, que llega por sucesión constitucional, aupada por un partido de izquierda que ahora le retira el apoyo y que viene sostenida por la que antes era su oposición y pedía su cabeza también. O sea, es una situación bien precaria. Y a pesar de eso, hay círculos, sobre todo, que ven primero el tema económico, que dicen, nos conviene que esto siga así y que este gobierno haga lo mejor que pueda hasta el 2026, antes de lanzarnos al vacío ante una posibilidad que no sabemos y que lo más probable es que pudiera ser peor. ¿Tú qué opinas sobre eso? No, tú has descrito de manera perfecta el círculo vicioso en el que estamos metidos. Y la única manera de romper ese círculo vicioso es irnos precisamente a una reforma estructural del sistema político, del sistema de partidos políticos, del sistema electoral. Sin embargo, ahí entramos a otro círculo vicioso. Los encargados de hacer esas reformas es precisamente este Congreso del que hablamos mal con buena razón, con buenas justificaciones. Entonces, aquí yo también tengo la duda de cómo podemos romper ese círculo vicioso para reformar el sistema político, el sistema electoral, porque los partidos políticos en este país están sobreempoderados. Ellos son los únicos que tienen la capacidad de poner candidatos, ellos son los únicos que tienen la capacidad de colocar inclusive el orden de los candidatos en el Congreso, y ya vemos las consecuencias de los personajes que tenemos en el Parlamento. Entonces, si no logramos quitarles ese poder que tienen los partidos políticos y regresarlo a la población para que precisamente haya una forma distinta de elegir candidatos, ojo, ni siquiera elegir al congresista, candidatos, porque ahí pasa por el primer filtro, tener una lista de personas dignas, personas preparadas, personas profesionales que nos puedan representar. No una lista de personas con prontuario y que después nos damos cuenta cuando están ocupando cargos públicos. Entonces, esa es la gran incógnita. La izquierda hasta ahora ha tenido como solución a este problema que menciono la Asamblea Constituyente. Sin embargo, una Asamblea Constituyente con una constitución nueva no resoluciona los problemas per se. Prácticamente sería cambiar, vamos a exagerar, la mitad de los artículos de la Constitución para hacer una nueva. Pero eso no soluciona el problema mientras no se ataque el sistema político y no se reforme el sistema electoral. Entonces yo creo que ahí está sobre la mesa el problema. ¿Quién lo quiere enfrentar? ¿Quién le quiere tomar? ¿Quién lo quiere solucionar? Esa es otra gran pregunta. Y yo lo que veo, y alguna vez creo que lo hemos conversado, Pamela, lamentablemente, si no hay voluntad política, precisamente de los representantes, de los diversos participantes y actores que hay en la sociedad, entonces esto fuerza a que se haga una olla de presión y que en algún momento la solución venga por otro lado. Ok, entonces, las tareas pendientes de esta clase política que nos representa y nos representa mal es el Congreso abocarse verdaderamente a las reformas políticas que permitan un mejor escenario de elección en el 2026, si es que llegan, y el Ejecutivo de la crisis, la oportunidad también, se enfrenta a esta situación tan dura, tan dramática, de todos los daños que causan y siguen causando el tema climatológico, de hacer bien las cosas, al menos en el discurso. A Otárola se le siente en esa línea, a la señora Boluarte también. A veces las respuestas políticas, las más de las veces no han sido las más adecuadas ni las más esperadas, pero de la crisis la oportunidad, hacer una gestión adecuada porque los recursos hay,
asistir a gobiernos locales y regionales a ejecutar adecuadamente presupuestos para que se sienta la acción del gobierno. Porque fíjate que al sur ha disminuido también ligeramente la desaprobación y se incrementa en el norte, que es la zona más golpeada, ¿correcto? Correcto. Entonces, Sí, ciertamente. eso es, ¿no? Que se Sí, pongan a chambear. yo creo que todavía tiene la oportunidad, Dina Boluarte, de seguir haciendo las cosas de mejor manera. Ajá. Ya tenemos por lo menos un salto cualitativo, un cambio cualitativo importante con lo que era el gobierno de Castillo. El gobierno de De Castillo acuerdo. era un desastre y la gente con la que tenía metida en el gobierno no tenía ninguna capacidad precisamente de reaccionar adecuadamente. Ha mejorado con respecto al gobierno de Castillo, pero todavía hay la oportunidad de seguir mejorando, de seguir rodeándose de gente capacitada para que puedan actuar de manera correcta frente a las emergencias y a las cosas que se vienen ya desde ahora y que se saben que van a venir. Sin embargo, todavía, desde mi punto de vista, se mantienen personajes de la izquierda, de Perú Libre, personajes atornillados ahí colocados por favores políticos, no solamente desde del gobierno anterior, sino de otros gobiernos que precisamente hacen que se descubran cada cierto tiempo una serie de escándalos. Ahora, lo importante es que Dina Boluarte entonces ejecute, haga las cosas. No esté simplemente para la peliculina, que ese es otro gran mal del Estado peruano. De nada sirve trasladar a ministros al norte del país a que se mojen los pantalones o que que estén no lo hagan y montados se suban en una tina. que se suban a una tina, exactamente, o que entreguen bolsas de comida, cuando para eso tienes a funcionarios de segundo nivel. O sea, ese es absurdo lo que se viene haciendo. Lo que necesitamos son acciones concretas, soluciones ya, porque la gente literalmente se está ahogando en toda la desgracia que está viviendo. Correcto. A ver, la señora Boluarte sí, tiene un discurso siempre condoliente, ¿no? Lo lamentamos, nos solidarizamos con los damnificados de las lluvias, con las familias de las víctimas mortales. ¿Qué tanto puede pasar esta mirada internacional muy crítica y muy dura respecto nuevamente a las 60 víctimas mortales sobre las que no ha habido respuesta política contundente? El Ministerio Público está investigando y dejamos que investiguen, pero también se espera respuesta política y ahí no ha habido ninguna acción. ¿Esto puede reavivar más adelante las marchas, las protestas, las movilizaciones? Yo creo que en el plano internacional se ha ido manejando con prudencia, porque recuerda que tampoco podemos tener actitudes, digamos, viscerales. Yo creo que la Cancillería ha sido bastante prudente, ha reaccionado como debería reaccionar frente a la intervención descarada de países como México, bueno, como países no, de los gobernantes de México, de Colombia. Chile hace pocos días ha dado un giro interesante reconociendo el gobierno de Boluarte, reconociendo que precisamente, independientemente de las opiniones políticas, está ahí porque le corresponde estar ahí. Por lo tanto, yo creo que en la medida que haya esa prudencia en el flanco internacional va a estar bien cubierto. Lo que tiene que hacer Boluarte es precisamente dedicarse al plano interno. Y como tú mencionaste, tiene que salirse de ese discurso de lamento, de ese discurso de echarle la culpa a los gobiernos anteriores, de ese discurso tradicional, efectista, que no tiene cabida en este momento. Lo que tiene que hacer entonces, si ya no tiene esa capacidad comunicacional, entonces delegar. Recordemos que hasta hace unas semanas también Dina Boluarte estaba rodeado de personajes cuestionables que han tenido que ser denunciados por el periodismo de investigación. Por lo tanto, todavía hay trabajo por hacer. Por eso decía hace unos momentos, puede seguir mejorando y en la medida que lo haga, eso va a tener consecuencias positivas en su labor como ejecutivo. Miguel, muchísimas gracias por atendernos esta tarde.